decía, tiempos difíciles está viviendo no solo el mundo, la sociedad, sino también la iglesia está inmersa en este mundo. Y si ustedes recuerdan, el, el miércoles pasado, no el anterior, hablamos de cómo lograr el premio. Habíamos dicho que el premio es el motivo por el cual Dios nos tomó un día, que es el de ser semejantes a su Hijo. Y hoy quería, avanzando un poquito en lo que es la vida cristiana, leer Filipenses capítulo 2. Vamos a leer unos versículos allí, a partir del verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bien, acá vemos un pasaje muy interesante, escrito por este siervo de Dios a esta iglesia, con la cual, no sé si lo he dicho, tenía una relación muy cercana. Y luego de, en el capítulo 2, hablar de la obra maravillosa de nuestro Salvador, lo que Él hizo, y diría corto el tiempo para hablar de todo lo que el Señor hizo y las palabras que vemos en ese principio del capítulo 2, pero sí nos damos cuenta que es algo que escapa a nuestro entendimiento en muchos aspectos, la obra de Cristo. No podemos llegar, nuestra mente es muy finita para entender lo que le costó a Él y lo profundo que fue, que hizo que nosotros, que íbamos camino a una condenación eterna segura, hoy miremos el futuro con gozo, con alegría, con esperanza. Y luego de esa maravillosa obra de amor, tratada de los versículos 5 al 11, donde después de haber descendido hasta lo sumo, dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí Pablo comienza el versículo 12 diciendo, por tanto, uniendo toda la obra del Señor Jesucristo con lo que les iba a decir ahora. Y como siempre, Pablo, como les decía, tenía esta intimidad con esta iglesia. Por tanto, amados míos, le dice a los filipenses, y luego le dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo estaba en la cárcel y en esa condición era que él les escribía que a ellos no gozaban de la presencia de este siervo, del estímulo que seguramente sería para ellos, compartiendo allí las reuniones, gozando de la abundante vida espiritual que tenía este hombre de Dios, ya no estaba con ellos. Pero aquí vemos el primer y básico requerimiento de la vida cristiana, que es la obediencia. Él les dice, si bien en mi presencia obedecían, ahora mucho más, aún en la lejanía, ya apartados de ellos por una cuestión de ministerio, de obra, el deseo de Pablo de que ellos obedecieran más aún en su ausencia. Y es muy interesante
porque la obediencia es un camino al cual no podemos evadir. No hay forma de vivir la vida cristiana si no entendemos de que la obediencia es el camino obligado. Y miremos un poquito atrás en nuestras vidas, quizás experiencias donde tratamos de avanzar en la vida cristiana tomando caminos alternativos. Y los hemos buscado, caminos alternativos, porque tenemos que reconocer que la obediencia, entre otras cosas, duele y nos demanda precios a pagar para avanzar. Primera Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios para obedecer. Qué interesante, ¿no es cierto? Él nos eligió para obedecer por sobre todas las cosas. Si ustedes recuerdan allí en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente, mejor es obedecer que los holocaustos, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso, cuando comenzamos la vida cristiana, tenemos una responsabilidad, una palabrita que se planta allí al comienzo de la vida cristiana, que es obediente. Y tenemos que tratar con esto, si es que queremos avanzar. El último miércoles hablamos de lograr el premio. El premio se logra solo pasando por esta virtud cristiana, que es la obediencia. Pero todos sabemos que si fuera tan fácil, ¿no es cierto? Mucha obra de Dios se hubiera hecho, muchos daños se hubieran evitado en la iglesia de Dios. 2 Corintios 10:5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y antes dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Evidentemente en nuestra cabeza, en nuestra mente, traemos un montón de pensamientos y argumentos que ponemos delante de Dios para no hacer lo que Él quiere que hagamos. Y solo cuando esos argumentos, como dice así, que se levantan como fortalezas, son derribados, es que aparece la luz de Dios y hay una oportunidad para comenzar el camino. La obediencia. Como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Característica vital del creyente. La característica del creyente, según Dios, no es que haga muchas cosas en la iglesia. No es que cante bonito o tenga una oratoria muy elevada. Dios nunca le pidió eso al creyente. Dios quiere que obedezca. Podemos hacer todo eso. Es más, podemos aportar y ofrendar una gran cantidad de dinero para la iglesia. Pero Dios sigue esperando que obedezca. No puedo esquivar, no puedo ir por otro camino. Como les decía, aún Israel buscó caminos alternativos. Traía ofrendas, hacía un montón de cosas. Pero Dios le seguía pidiendo lo mismo que nos pide a nosotros: obediencia. Ahora sigue el apóstol diciendo, luego de animarlos para que obedecieran aún no teniéndole a él presente, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ustedes saben muy bien de que hoy vivimos un tiempo donde escasea el trabajo, ¿no es cierto? Bueno, el creyente tiene trabajo de sobra. Tiene una ocupación que es de por vida, pero tiene que comenzar a ocuparse, a trabajar en ese sentido. Esta palabrita ocupaos tiene un sentido individual de mi relación con Dios, pero también tiene un sentido corporativo como iglesia. E implica
implica esta palabra un proceso de llevar a cabo algo hasta que se complete totalmente. Es decir, esta salvación que hemos recibido tiene, por lo menos tiene 3 fases. Muchas veces pensamos que por el hecho de haber sido perdonados y tener la vida eterna ya se terminó. Pero la salvación es mucho más que eso. Recién comienza allí. Si ustedes recuerdan Filipenses 1:6, ¿se acuerdan que Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo? Acá vemos las 3 facetas de la salvación. El Señor comenzó la salvación. Un día nos dimos cuenta de nuestra condición y pusimos nuestra confianza en nuestro sustituto, en el Señor Jesús. Allí comenzó todo. Pero comenzó todo nada más. Ahora comienza un proceso que va a terminar el día que el Señor determine llevarnos a su presencia. La primera faceta y la última son de Dios totalmente, pero esto es un proceso, la vida cristiana. Por eso, fíjense que qué importantes son las palabras en la Escritura, porque Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Cuando conocimos a Cristo, Él se ocupó de nosotros. Y un día se va a ocupar cuando Él venga, en el día que Él va a venir a buscar a su iglesia. Él se va a ocupar de eso. Ahora, entre estos 2 extremos, está una parte de la salvación que depende en gran manera de cómo respondemos nosotros a Dios. Y en ese sentido, fíjense que Pablo dice, no dice ocupaos por vuestra salvación, dice ocupaos en algo que ustedes ya poseen. ¿Se entiende? Ahora es el desarrollo de la vida cristiana al cual estaba apuntando Pablo. Dicho de otra manera, les está diciendo, no se queden a mitad de camino. Es decir, logren y busquen todos los beneficios que la salvación tiene aparejada. La salvación de Dios es muy grande. Seguramente ustedes habrán escuchado que Dios nos liberó ¿de qué? Desde el día que creímos. ¿De qué nos hizo libres? Del pecado. ¿Cómo estamos en eso? Eso es parte de la salvación de Dios. ¿Somos libres? ¿Estamos viviendo una experiencia de libertad del pecado? Esa ley que había en nuestros miembros y que nos llevaba al pecado. ¿De qué otra cosa nos liberó el Señor? Eso es otra cosa que va a ocurrir. Ya no tenemos temor a la muerte, porque, como decía el apóstol Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor, pero a causa de vosotros, le decían los filipenses, no sé qué escoger. Es como que estaba entre 2 espadas, Pablo, ¿no es cierto? Me quiero quedar por ustedes, pero estar con Cristo. Se termina todo esto, estas limitaciones del cuerpo. ¿De qué otra cosa nos liberó el Señor? De la Eso es el comienzo de todo. Pero en la vida cristiana, ¿de qué otra cosa somos liberados? Sí. Del de lo que nos rodea. ¿Cómo se llama todo esto que nos rodea? El mundo. Antes íbamos conforme a la corriente de este mundo, ahora tenemos que ir como los salmones, ir en contra, ¿no es cierto? Antes nos seducía el mundo y no podíamos decirle que no con todos los ofrecimientos, pero hoy le podemos decir que no. ¿Por qué? Porque nos libertó el Señor. Nos libertó de nosotros mismos, de la carne, que nos llevaba siempre a las cosas desagradables para Dios y que traían tristeza a su corazón. La salvación de Dios es mucho más que el haber creído y haber recibido el perdón de pecados, que es buenísimo. Es una tremenda mochila que el Señor nos sacó. Pero acá Pablo le dice ahora, ocúpense en esa salvación que ya tienen. Ocúpense en ella. Hay mucho para hacer, hay mucha tarea. No se queden a mitad de camino. El miércoles pasado hablamos de lograr el premio. Y dentro de los puntos que hablamos, la necesidad de evaluar mi condición. ¿Cómo estoy yo respecto de la salvación? ¿Dios me perdonó?
Eso trae paz a mi corazón. Dios me justificó, también tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pero hizo mucho más. Me libró de todas estas cosas que mencionamos rápidamente. Vivo en libertad respecto de todos estos enemigos que llamados de Satanás, libre de Satanás. Hay una canción que dice eh, que Dios nos libertó de las cadenas del pecado. Todo eso lo hizo en la cruz, pero ahora es parte del desarrollo y del proceso de la vida cristiana. A lo que Pablo le decía, ocúpense, ocúpense en esa salvación. Y les dice de qué manera, con temor y temblor. Porque la salvación es muy grande, entonces yo tengo que desarrollarla en mí, porque es para que yo la exprese hacia afuera la salvación que Dios me dio. Si yo me conformo con el perdón de pecados, me voy a quedar corto en la vida cristiana. Me voy a quedar muy corto. Es mucho más lo que Dios hizo por mí. Con temor y temblor. Ahora, este no es el temor del esclavo que se arrastra ante su amo, o el temor del castigo que el amo puede infligir al esclavo, sino que es un temor de nuestra conciencia, de nuestra debilidad y que no podemos experimentar la vida cristiana aparte del Señor. No podemos vivir independientes de Él. Temor de vivir y hacer las cosas por nosotros solos, por nosotros mismos. Y temor de desagradar a Dios y traer tristeza a su corazón. Qué importante es el temor. ¿De cuántos dolores de cabeza nos puede librar? Temor y temblor. Como dice allí en Hebreos 12, este versículo, los versículos 28 y 29, dice la Escritura: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces, la vida cristiana implica obedecer. No busquemos otra palabra. La obediencia es imprescindible para avanzar, pero también implica ocuparse. Por eso Pablo le dice, ocupaos en esta maravillosa salvación que ya tienen, pero háganlo con temor y temblor. Es decir, recuerden que ustedes no pueden actuar por sí mismos. Es imprescindible que dependan de Dios. Recuerden de que cada vez que pecan, traen tristeza al corazón de aquel que dio todo por ustedes. ¿Eso no es suficiente? No solo implica obedecer, no solo implica ocuparse, no solo en lo individual, sino también como iglesia, sino que también implica obrar. Hay que tomar la iniciativa, hay que moverse en la vida cristiana. Y dice la Escritura allí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay muchas cosas para hacer, pero siempre teniendo en mente que el inicio y la base del servicio es la obediencia. No hay servicio que agrade a Dios si la obediencia no está detrás. Dios no quiere nuestra obra. No, a Dios no le interesan nuestras buenas intenciones o nuestros métodos. Dios quiere obediencia. Dios bendice la obediencia. Es más, podríamos decir que la obediencia es la medida del amor que tenemos para con Dios. Él lo dijo allí en San Juan 14:15. Si me amáis, guardad los mandamientos. Podríamos decir, tomando ese versículo, que amamos tanto a Dios como le obedecemos. La medida de mi amor a Dios es la medida de mi obediencia. Por eso para Él es tan importante esto. Pero no solo tenemos que obedecer, también tenemos que
ocuparnos, sino también tenemos que obrar, porque Dios es el iniciador de la obra. Por eso dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es interesante que este querer y hacer es una misma palabra que implica un trabajo continuo y eficaz. Solo Dios puede hacer esto, un trabajo continuo, eficaz. Un trabajo no solo que manifieste resultados, sino que también se va a mantener en el tiempo. Cuando Dios obra, cuando Dios está detrás del trabajo del creyente, ese trabajo es de bendición, da fruto y se mantiene en el tiempo. Dios no es un Dios fluctuante. Cuando Dios es el origen de la obra, esa obra se mantiene en el tiempo y da fruto, porque Él está allí involucrado. Él es el origen. Cuando Dios es el origen de la obra continúa. Y en esto no está determinado si hay plata de por medio o hay algún... Dios, Dios se hace cargo y Dios multiplica las cosas. Lo ha hecho siempre. Por eso dijimos obedecer, ocuparnos y obrar, obrar. Acá en el obrar tenemos que entender de que hay dos aspectos en la salvación. Podemos decir que la salvación es de Dios. Dios la inició y Dios la va a terminar. ¿Y de qué paje traes? No nos demanda a nosotros ningún esfuerzo, solo creer. Dios nos salvó y Dios nos va a salvar en el futuro. Pero mientras tanto, Dios espera de sus hijos, de ellos que tengan corazones. Me gusta tanto esta palabra dócil. ¿Saben qué significa ser dócil? Qué lindo que nosotros hubiéramos sido hijos dóciles, ¿no es cierto? Y que nosotros tengamos hijos dóciles. Es algo maravilloso. Porque uno les va a decir, le va a dar el consejo de Dios y ya lo van a tomar, no van a no van a tener mejores ideas, o no van a entrar en conflicto con nosotros, o no van a argumentar, porque somos de argumentar delante de Dios, como si eso valiera algo. Dios necesita hijos e hijas dóciles, corazones tiernos, porque eso es lo que Dios usa. No importa si hablan lindo, feo, si cantan lindo, Dios puede utilizar hermanos que tienen corazones receptivos. Por eso, en esta obra, la salvación es de Dios, pero si Dios encuentra un vaso, un instrumento dócil, va rápido, ¿no? Y miramos hacia atrás y nos ponemos a pensar, ¿cuánto? Yo, por ejemplo, tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana. Imagínense, desde chiquito ya me llevaban a escuchar las historias de David. Pero cuando uno tiene tantos privilegios, ¿qué pasa? No lo aprovecha tanto. Entonces, qué importante un corazón preparado. Por eso la salvación es de Dios, pero el hombre es importante. ¿Por qué? Lo dijo Pablo en 2 Timoteo 4, 7 y 8. Él dijo, fíjense, he peleado, he acabado, he guardado. ¿Qué implica el he? Que yo también fui partícipe de esto. Porque él dijo, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él fue un recipiente útil, un instrumento útil. Él se dispuso para que Dios lo utilizara. No se puso a discutir con Dios. Bastante que persiguió a los hermanos, a los primeros cristianos. Pero para cuando se encontró con Dios se terminó todo. Es más, ustedes recuerdan esa hermosa pregunta. Señor, ¿qué quiere que yo haga?
El Señor le había dicho a Ananías: "Ve, porque instrumento escogido me es". Ya Dios había encontrado un hombre confiable para poner esa tremenda obra en sus manos. Por eso, obrar demanda un corazón dispuesto. Demanda que nosotros quitemos todo aquello que, como dice Efesios 4:30, entristezca al Espíritu Santo de Dios. Como dice Primera Tesalonicenses 5:19, lo apague. O como dice Hechos 7:51, lo resista al Espíritu. El dócil tiene una gran posibilidad de ser de gran bendición, porque ya tiene un corazón preparado, dispuesto. Viene a mi mente la vida de, ¿se acuerdan? Esdras había preparado su corazón en las mejores condiciones, una tierra fértil para Dios. Ahora, todo esto, el obedecer, el ocuparse, el obrar, hay que hacerlo todo sin murmuraciones ni contiendas. Y me quiero detener un poquito ahí, y acá vamos a finalizar. Murmuraciones y contiendas. Hay muchas cosas en la obra de Dios que a veces producen en los hermanos desagrado, quejas, y especialmente no públicas, privadas, ¿cierto? De esto se trata la murmuración. Esto nos lleva allí a número 16, del 41 al 49, cuando comenzaron a cuestionar a Moisés, y después, cuando entraron a la tierra prometida y trajeron el fruto, se quejaron porque les parecían eh, ciudades fortificadas y hombres que eran demasiado grandes, y, y comenzaron a llorar queriendo volver a Egipto. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho en el camino, que a mí me pone la piel de gallina, lo que hizo Dios con este pueblo, ¿no es cierto? Y comenzaron a murmurar. Murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Aarón, murmuraron contra Dios. Y Dios dijo: "Apártate de ellos, que los voy a consumir en un momento", le dijo Moisés. Este varón de Dios, viendo lo difícil de la situación, dice la Escritura, que se postró en pie e intercedió por el pueblo. Moisés intercedió y Dios lo escuchó a Moisés. Lo escuchó a aquel que había elegido, aquel que había enviado para libertar a Israel. Ahora, hay que hacer muchas cosas en la iglesia, pero hay que cuidarnos de las murmuraciones, de hablar de los demás. No nos olvidemos que somos partes de un cuerpo, y todo lo que nosotros hablemos de los demás, quizás con desprecio, con descontento, menoscabando, Dios lo escucha. Como escuchó la murmuración también del pueblo de Israel. Y Dios juzga esas cosas. A veces vemos que hay hermanos que comienzan a apagarse delante de Dios, comienzan a faltar, comienzan a alejarse. Muchas veces, muchas de estas situaciones que ocurren en la iglesia es porque no tenemos control de nuestra lengua. Y largamos palabras livianamente. Cuidado con esto, porque Dios tiene mucho, especialmente cuando hablamos de las autoridades de la iglesia. Tenemos que tener temor de Dios. Esto no significa que tenemos que dejar que se haga lo que se quiera. Esto no estamos hablando de esto. Estamos hablando de tener palabras descomedidas, falta de respeto, tener los nombres de los hermanos en nuestro hablar livianamente, y hablar de ellos, y no nos importa lo que decimos de ellos. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas, pero sin murmuración. Somos parte de un cuerpo, queremos el bienestar del cuerpo, tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. Y en segundo lugar, ni contiendas. No estamos en la iglesia para pelearnos con los hermanos por algún lugar.
Eso pasa en la política, pasa en el mundo, en la sociedad en que vivimos. Todos buscan el mejor lugar de privilegio, de poder. En la iglesia es todo lo contrario. Por eso las disputas, los debates y los altercados no tienen que ser parte de eso. Tenemos que tener cuidado con eso también. Fíjense que en Marcos, si me acompañan, capítulo 9, verso 33, y con esto terminamos, dice la escritura, y ahí aparece la misma palabrita, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Es decir, ¿qué contienda? ¿Qué es lo que les hizo tener un altercado entre ustedes? Bien el Señor, ¿no? Ellos callaron, dice, porque en el camino habían disputado o habían tenido contienda entre sí, ¿quién había de ser el mayor? Esos eran los discípulos. Esos eran los que iban a continuar la obra cuando el Señor diera su vida y fuera recibido en el cielo. ¿Ustedes se imaginan con esa mentalidad peleándose por a ver quién iba a mandar? Bueno, precisamente esa es la misma palabra que aparece aquí en Filipenses, donde dice hacer todo, hacer, hacer sin murmuraciones ni altercados. No estamos para pelear en la iglesia o para disputarnos cargos. El Señor no vino tampoco a hacer ningún tipo de disputa de eso. Yo he venido, dijo el Señor, no para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por mí. Entonces, vida cristiana es obedecer. Hay un hermoso himno que dice obedecer y confiar. Obedecer, ocuparnos. Tenés que ocuparte de tu salvación y de la salvación de la iglesia. Hay muchas cosas para hacer, muchas cosas en las que crecer. Palabra de Dios, oración, testimonio, servicio, comunión. También la vida cristiana consiste en obrar, hay que tomar la iniciativa. Una iniciativa continua, constante, pero esa iniciativa tiene que ser producida por Dios, porque es Dios el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por último, todo esto lo tenemos que hacer sin murmuración y pelea. Sin murmuración y pelea. Termina el pasaje diciendo: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecer. Ese resplandor es el resultado de la obra de Dios en sus hijos. Solo de esta manera la luz va a alcanzar a aquellos que están a nuestro alrededor en densas. Entonces, requerimientos de la vida cristiana: obedecer, ocuparnos y obrar. Obrar las obras que el Señor, como decía también el apóstol Pablo de los Efesios, preparó de antemano para que anduviésemos en él. Que el Señor les bendiga, nos bendiga también a nosotros, para que podamos hacer una tarea que realmente sea de sola. Amén.